Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ramiro Rivera, quien le damos la bienvenida. Doctor, gusto en verlo y saludarlo. Usted espero se encuentre muy bien. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días, Stalin. Bueno, con el frío de los Andes, pero con todo el ánimo. Gracias Muy por bien. la entrevista. Bien, doctor. Hoy 14 de mayo es un día trascendental para la vida democrática y política del país. La Asamblea Nacional se presta a elegir a sus dignidades. Poco o nada sabemos más allá de las negociaciones cuantitativas que se desarrollan en el seno de la Asamblea para lograr el número de votos y elegir a su dignidad. Y los ecuatorianos siempre esperábamos o esperamos que aquellas negociaciones de lograr mayorías para nombrar dignidades esté basado en una agenda mínima, ¿no?, legislativa que responda a los intereses y demandas de la sociedad del país en términos general y de los sectores mayoritarios que por mucho tiempo reclaman para sí que la Asamblea haga su trabajo en relación a aprobar leyes que le garanticen seguridad, que le garanticen servicios básicos de calidad, que le garanticen oportunidad y que le generen estabilidad y seguridad. Esto último como derecho fundamental que tenemos que recibir por parte de los gobiernos de un Estado. ¿Qué está pasando? ¿Qué percibe usted? Esto es una gran oportunidad para que la Asamblea demuestre que más allá de un relevo generacional que puede haber, que es necesario, que es importante, también haya una reestructuración en el quehacer político de la vida nacional y nos alejemos de todos estos dichos, entredichos, en todas estas contraposiciones y antagonismos que no han llevado al país a ningún puerto feliz, que han llevado a agudizar, ¿no?, la crisis de institucionalidad y la predisposición del ciudadano, hasta llegar a pensar que es necesario tener gobernantes duros que vayan en su gestión en la línea de la dictadura y la democracia. Esas son las realidades políticas de América Latina y fundamentalmente en nuestro país. ¿Qué esperamos los ecuatorianos? ¿Cómo percibe usted este nuevo proceso? Bueno, Stalin, nunca hay que tener sobre expectativa de un acto que tiene como propósito fundamental la constitución del nuevo periodo legislativo y en ¿Cómo no? este caso la elección de los dignatarios. Las funciones de un parlamentario, usted sabe como politólogo, que es la función de legislar, de hacer leyes, de ejercer el control político y poner límites al poder, que es la función Fundamental. fiscalizadora, y esencialmente también la función de representación de la gente. Cuando la gente ve a un asambleísta o una asambleísta moderada, inteligente, que plantea los problemas con mesura, la gente reconoce, dice esta persona es inteligente y merece estar en la función. En otros casos, la gente tiene vergüenza cuando ve una persona en la asamblea elemental, primaria, torpe, tosca, rústica, que solamente genera conflictos o problemas o que es una fanática de algún caudillo y la gente lo repudia. Me parece que primero no hay que tener sobre expectativas en un elemento. El segundo, tengo la impresión, obviamente depende del grado de inteligencia y de sutileza que aunque usted maneje las variables de la política, de que para el gobierno, a mi juicio, no sería muy difícil que logre hoy una mayoría amplia. Hacer mayorías no es fácil. ¿Por qué, Stalin? Porque detrás de la política está el poder y en el poder están los intereses. Lo que está en cuestión es si hay intereses legítimos o intereses no legítimos. ¿Cuál es un interés legítimo de un asambleísta? En que al votar él esté en alguna posición que tenga interés. Hay gente que tiene interés en ser vicepresidente, en ser miembro del Consejo Administrativo de la legislatura, o si soy agricultor, está en la Comisión de lo Económico o en la Comisión de Justicia, en una de las comisiones múltiples que tiene la Asamblea. El presidente Noboa tiene 66 parlamentarios,
Si usted Claro, suma, pero eso que usted dice, Ramiro, es legítimo, pero cuando sales de esa esfera y tus juegos de intereses representan o están orientados a lograr el interés de que se le dé un contrato público, se le dé una representación a los familiares en otra parte. Bueno, eso sí raya en contra de los valores éticos del ejercicio de la política. Y es lo que un claro, poco reclama la gente. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo por un voto y tengan que darle la embajada, tengan que darle el ministerio, o sea, se reparten la torta? bueno, eso se llama la política clientelar y la política prebendaria, es decir, ¿Ves? usted cambia el voto a favor a cambio de un favor o da un voto a cambio de una recompensa y eso obviamente es ilegítimo. Lo bueno sería que sea sobre la mesa, es decir, Claro, lógico. demos un ejemplo que haya un movimiento, digamos, Pachacuti, que diga, voy a aliarme con el gobierno y pido el área social en el mundo rural para hacer tales obras en función de la comunidad. Sería absolutamente legítimo en cualquier Legítimo, parte pero que del se lo mundo. haga transparente, ¿no? Exactamente, en cualquier parte del mundo así son las cosas. Eso no. En los regímenes parlamentarios, por ejemplo, si el que ganó las elecciones no tiene la mayoría suficiente para que el Parlamento le dé la investidura al primer ministro, diríamos al canciller de la República, como en Alemania, o al jefe de Estado, hay negociaciones. Sí, El sí, gran problema de la normal. política ecuatoriana es que usted no sabe qué es lo que se discute por debajo de la mesa. Si hay parlamentarios que dicen yo doy mi voto y quiero el hospital tal para enriquecerme y robar, entonces es un acto de repudio, de amoralidad y de empobrecimiento ético de la política. Lo que se debe pedir es la transparencia. Lo que yo le quería decir a usted es que para el gobierno, a mi juicio, no le es muy difícil tener una mayoría, porque le puede sumar usted los cuatro independientes, los cuatro socialcristianos, más los legisladores de Pachacuti y algunas disidencias que de seguro se producirán en el correísmo, va a tener más de 77 votos. Pero en la política hay que tener cierta delicadeza. Si usted, por ejemplo, como autoridad tiene un diálogo con parlamentarios, no va a salir pues a tomarse una foto y decir, Y decir, ya están ya los nuevos llegamos a votos. un acuerdo, Claro. cuando no hay un acuerdo. O sea, creo que necesita una autoridad política la suficiente habilidad, la suficiente mesura y ponderación para no precipitarse en cosas cuya dinámica no precisamente va a esa velocidad porque nadie quiere quedar mal en la política, ¿no es cierto? La política también está constituida de imágenes, ¿no es cierto? De impresiones, y hoy las redes sociales pues son aspectos absolutamente presentes, inescindibles, pero a su vez inevitables en la imagen de la política. En definitiva, hoy vamos a tener posiblemente las primeras dignidades a favor del partido del movimiento de ADN, ¿no? Posiblemente uno de sus militantes presida la Asamblea Nacional, también están los puestos en el CAL, las comisiones. Vamos a ver cómo es la redistribución y ver si que alrededor de eso pues aparece alguna agenda mínima de compromiso, ¿no? Que tenga que ejecutarse. Por otro lado, hay un debate y que quisiera tomar su lectura sobre si es necesario en este momento un proceso constituyente o una reforma constitucional. Y este debate que cayó en el marco de un proceso electoral como oferta electoral por parte de Daniel Noboa, muchos dicen que si lo ofreció, debería cumplir. Otros dicen que no es necesario, que más allá de que lo haya propuesto, no es necesario, que puede gobernar con la misma estructura. Y usted dijo algo importante que escuché en una entrevista en otro medio de comunicación, hablando de lo que tenemos hoy como constitución, que no era otra cosa que la, como se dice cuando salía, que la constitución que hoy tenemos no era otra cosa que un poco la partida de nacimiento o del socialismo del siglo XXI y de aquellos que le impulsaban, como era Maduro y como era Evo Morales.
En definitiva, esa estructura que todos los políticos en campaña dicen que hay que bajarla, que hay que terminarla, cuando llegan al poder no lo han hecho, se han sentido cómodos con la misma y han hecho el ejercicio de su poder con esa misma estructura. ¿Será posible ahora que vamos a una profunda reforma estructural a nivel de la Constitución y generemos un proceso constituyente? No sé si tan profunda y no sé, Stalin, si sea posible lo de profunda, porque la política, ¿qué es? La política es el arte de lo posible, no el Así, arte de los sueños, y usualmente la gente que hace política tiene los pies bien plantados en el aire y no en la tierra. Entonces, cuando alguien formula un planteamiento en la campaña, que es legítimo, no se olvide usted que también Correa ha hablado de una de una constituyente, reforma. y cuando Correa desmenuza la constituyente, dice que es para establecer la reelección indefinida de los parlamentarios y para que un parlamentario pueda renunciar y ser ministro y después de ministro regresar al Congreso, le está planteando el señor Correa dispositivos propios de un régimen parlamentario y no del sistema presidencial. Pero le voy a dar un ejemplo. Si el presidente ha dicho quiero cambiar la constitución o una constituyente, es como que usted diga yo quiero viajar a Machala. Y en vez de viajar a Machala directamente por la vía que lleva a Machala, usted se da vuelta por Cali, por Bogotá y por Ipiales y demora 10 días para llegar a Machala. Vaya directamente, no dilate. Yo creo que primero que la enmienda, la reforma o la constituyente tendrá que hacer conforme los artículos que establece la Constitución, que son el 441, 442, 443 y 444. Así es. Ya, la constituyente me parece que es un camino muy largo, que implica Claro, tres, esos artículos tienen candados, exactamente. ¿Y sabe ¿cierto? Y qué? esos candados los hicieron los políticos de ese momento. Y Bueno, también son los cerrajeros que ahora tienen que abrirlos, pues. pero ¿sabe qué? Sí, sí, pero con una precisión. Que Sí, esos candados nos fueron poniendo unos muchachos radicales de Podemos de claro. España El y que término era franquicia. Usted hablaba de que esta la constitución era franquicia, una franquicia. exactamente, Sí, exactamente, una franquicia chavista del modelo ideológico del socialismo del siglo siglo XXI, XX. que a Así es. estas alturas es un modelo absolutamente fracasado, Ujú. totalmente fallido. Fue una constitución diseñada como un traje a la medida de un caudillo. Cuando la constitución en cualquier parte del Pero, mundo, y usted lo sabe como sí, sociólogo, es un pacto social en el que la sociedad se ve representada. La constitución de Montecristi es una especie de credo del resentimiento, una especie de literatura de derechos demagógicamente puestos, ujú. porque la Constitución está tan llena de derechos que solamente faltaba que nos ofrezcan a todos después de la muerte el paraíso y con toda la fortuna posible. Entonces, pero una Constitución no es así. ¿Cuál es la democracia más duradera de la época contemporánea? La inglesa, desde el siglo XVII. Y los ingleses no tienen una constitución escrita, tienen la costumbre y tienen algunas declaraciones acerca de la libertad, del control de la monarquía, del poder del parlamento, ¿no es cierto? O sea, the king of in the parliament, el rey en el parlamento, sometido al parlamento. Los Estados Unidos van por los 240 años de historia republicana y tiene una sola constitución con enmiendas esenciales. Y Correcto, nosotros pero hemos tenido una constitución por cada 9 años de vida democrática. Es decir, correcto. también tenemos nosotros el otro problema que tiene el latino de darle un poder mágico a la ley creyendo que la ley resuelve los problemas. Y Claro. no es así. Usted Ahora, tiene doctor una ley Ramiro de Rivera, tránsito y la sí, segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito porque nadie respeta esas reglas. ya hablaremos de la cultura del desacato, que es el que más prospera en nuestro país, y también el irrespeto a la autoridad. Pero el pueblo inglés por mucho tiempo ha estudiado con éxito el arte de poner freno al poder ejecutivo a expensa de descuidar el arte de perfeccionar los métodos del ejercicio del poder. Bueno, aquí en nuestro país hemos hecho constitución a la medida de gobernante, como usted lo estaba describiendo, ¿no?
hemos concentrado alrededor de esas estructuras constitucionales, ese orden constituido, hemos posibilitado concentración de poder, hemos posibilitado hiperpresidencialismo. Bueno, y esto no es saludable para la vida democrática del país, donde se eliminan los pesos y los contrapesos y se crea la posibilidad de las discrecionalidades de meterle la mano al poder y hacer del poder lo que el grupo o el gobierno que llega o el grupo que llega pues puede instaurar, ¿no?, sus designios para beneficio de sus intereses. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Es cambiando una constitución o reformándola? ¿Cómo la vamos a hacer? A mí me parece, Stalin, que el camino más expedito, más rápido, más oportuno y más eficaz tiene que ser el de las reformas parciales. Reformas Entre parciales. otra- Entre otras razones, porque usted tiene ya una variedad de dictámenes emitidos por la Corte Constitucional que le dice esto sí es posible y esto no es posible. Pongamos como hipótesis el Consejo de Participación Ciudadana. Si pudiésemos votarlo al tacho de la basura para que se lo lleve el vehículo de la basura al botadero, sería ideal, pero la Corte ha dicho no puedes eliminar esa función del Estado por el momento, pero sí puedes eliminar la facultad nominativa que tiene el Consejo, porque Pero no ya tiene sentido que cuatro personajes designen a todas las autoridades de control correcto, del Ecuador. doctor Ramiro Rivera, pero ya llegamos nosotros a consultarle al pueblo ecuatoriano sobre este tema, sobre las competencias, de la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Perdimos la consulta. Sí, está, pero Stalin, usted tiene una consulta plebiscitaria donde el pueblo dice, ok, lo que nos falta es que el Parlamento concrete incorporando en norma escrita lo que en el acto plebiscitario ha dicho los ecuatorianos. Entonces, una idea, por ejemplo, quizás estamos llegando al momento en que hay que reformar el sistema legislativo e irnos hacia un sistema Bicameral, bicameral, porque correcto. la tiranía de una cámara única, a veces llena de mediocridades, de demagogia, de griterío, de insulto, de adjetivación, no le sirve a un país. Y el Senado es una cámara alta de enfriamiento, de moderación, de segunda lectura, cuya función podría ser, entre otras cosas, por ejemplo, dirimir los juicios políticos en el control y en los límites al poder que usted señalaba, o proceder a las designaciones. ¿Cómo hacer que las designaciones sean lo mejor posibles? Los ángeles no están en la tierra, están en los cielos, pero sí puede usted escoger a los hombres y a las mujeres con mayor probidad y con mayor preparación. Acuérdese usted en época del gobierno del presidente Roldós y del doctor Hurtado. ¿Quién estaba en la Procuraduría? Un Nicolás Parducci. En la Contraloría, un doctor Ordóñez. O sea, gente de altísima calidad Pero profesional, también había en moral esos y gobiernos una probidad. nueva generación Por con supuesto, alternancia. Usted era uno de ellos, era muy joven por en aquella supuesto. época, 28, 29 años, yo me acuerdo en los corridos de la Asamblea Nacional. Claro, y en esa época todavía teníamos pelo, pues no. Todavía había pelo. Muy bien. Ahora, Así, bueno, ahora sigo siendo pelado, de tal manera bueno, que no tengo mayor problema. Eso le bueno, decía, por ejemplo, ¿no? Que el Senado pueda designar las autoridades de control con una mayoría reforzada. Usted puede tener dos tercios o cuatro quintos para que haya rigurosidad en la ya selección. tuvimos los senadores funcionales como Bueno, sistema. pero la representación de la senaduría funcional fue un esquema que nació en el sistema político del fascismo en Italia y ¿Cómo que no? se incorporó en el Ecuador en la Constitución de 1928, del 45, del 46, del 38 y del 67. Se mantuvo mucho Entonces, tiempo. el Senado tiene que ser una representación democrática y popular, no una representación de intereses, porque eso no corresponde a los valores de la democracia moderna. Pero también deberían ser elegidos también popular y democráticamente. Por supuesto, por darle una idea, usted podría poner en la Constitución que la lista de senadores sea una sola lista nacional.
de tal manera que desde Macará hasta Tulcán o Yaguachi voten todos los ecuatorianos por una sola Yo hasta ahora lista. no entiendo por qué son nacionales y por qué son provinciales. Créame, sinceramente, Exactamente, y juegan el mismo rol, exactamente. el mismo Claro, rol. al comienzo la única diferencia es que el diputado nacional duraba 4 o 5 años y el provincial 2 años. Entonces uno se sentaba, pasaba los 2 años y no aprendía a ser legislador, menos si no hay lectura, si no hay preparación, si no hay conocimiento. Hay muchos que no tienen la culpa de estar en el Congreso. ¿Cuántos los electores que los han puesto a él? O sea, a veces nos quejamos de la representación, pero como yo suelo decir, el representante no cae del cielo, alguien lo puso ahí, alguien lo votó, de tal manera que también es parte de responsabilidad de los electores cuando escogita un asambleísta, escogitarlo por su capacidad. No, no por la carita, ¿no es cierto? No por la estética, no por lo que baila, no por el TikTok, no por lo que le impresiona, sino por lo que tenga en su cerebro. Por eso tenemos muy poca gente inteligente que accede al Parlamento y mayoritariamente nos decepcionan. Ese es el problema. El problema, pero es que lo que pasa es que aquí ha prosperado una cultura del oportunismo, ha prosperado una cultura política del chantaje, del extorsivo. Fíjese, ayer leía una columna, ya me voy a acordar de quién, muy interesante, que titulaba "Se abre oficialmente la temporada de fichaje legislativo", haciendo analogía con el tema de cuando se abren los campeonatos, pues, y se exhiben cada uno de sus jugadores de otras tiendas políticas o de otros, no, y dice al mejor postor. Exactamente, esa es una de las prácticas que nosotros todo el tiempo vivimos y no hemos podido desterrar. Eso prospera significativamente y nadie lo detiene. Es verdad, es verdad. Yo le diría a usted que hay una especie de farandulacización de la política, es decir, creemos que tenemos que candidatizar a la persona más atractiva, a la más guapa, al mejor futbolista, al que locutaba mejor en la televisión, al comentarista, a la figura mediática y no necesariamente a la personalidad formada o capacitada. Entonces, usted tiene mucho de farándula en la política, porque los partidos escogen los candidatos no en virtud de su capacidad, ni de su inteligencia, sino en función de su incondicionalidad al caudillo que los escoge. Hoy día mismo usted tiene asambleístas de 19 años, y yo no quiero ofender a un joven de 18 años, pero probablemente sabe más de aplicaciones de Internet y a lo mejor no sabe si la Constitución se escribe con C o con K. Esperemos. Y ya veremos el grado de capacidad que tengan unos o el grado mayoritario de mediocridad que pueda tener una mayoría. Pero para mejorar la calidad de la representación, necesitamos mejorar la calidad de la política y la calidad de los partidos políticos. Y eso es lo que lamentablemente no tenemos. Si usted convoca al dirigente de cualquier organización política que se despiertan solamente cuando hay que vender las candidaturas, cuando hay que arrendar los partidos y le hace una pregunta de algún tema sustantivo, pero se lo juro que esa persona no va a tener cerebro para hablar 3 minutos con cierta coherencia. Pero claro, hacen de la política el negocio, el más lucrativo, o el tipo que entra pata al suelo a concejal y luego de 4 años sale con el carro último modelo porque utilizó la concejalía para el tráfico de influencias, o alcaldes que no tienen vivienda propia y luego pasan a ser millonarios de la ciudad, o qué digamos de prefectos. O sea, el problema es que la política, debiendo ser un oficio para servir, en nuestro país se ha vuelto un oficio para enriquecerse y para servirse de la política. Claro, y la política es un sistema de patrocinio, ¿no?, que tienes que cobrar cuando llegas al poder, ¿no? Eso es penoso, ¿no? Eso es Penoso, penoso. tremendo, Eso es tremendo. lamentable, eso es Ahora, doloroso. respecto a lo que usted analizaba, Ramiro, las reformas. Dice que las reformas no curan el mal estructural de crisis institucional, política y de crisis de la estructura misma de la organización del Estado. Que las reformas dejan condenados sectores estratégicos al centralismo y secuestrados
por los candados, ¿no?, de la Constitución, por ejemplo, los sectores estratégicos. Pues, están ahí, son inalienables, intocables, los maneja el Estado y nadie los toca. Entonces, no sé si que realmente la vía de la reforma, ¿no?, podría de alguna manera ponernos una nueva estructura del orden constituido que realmente garantice el ejercicio del poder del gobernante y que ese contrato social lo podamos asimilar como una práctica de conducta democrática entre deberes, derechos y obligaciones. Porque aquí puede haber el texto mejor que usted quiera tener como constitucional, pero aquí prospera el desacato permanentemente a todos los niveles. Y los mensajes de desacato vienen de la estructura del poder político, aquellas estructuras o grupos que crearon y crean estos como libros o esta constitución o este orden, pero que también llevan inmerso en el desorden. Entonces, evidentemente, pues tenemos que encontrar una vía que permita realmente garantizarnos la vigencia de lo que está puesto dogmáticamente y orgánicamente dentro de una constitución. Pero esto es más que de que nos garantiza, yo creo que es un problema cultural. Yo creo que es un problema donde tenemos que todo entrar en un proceso de reflexión profunda y enfocarnos en un proyecto de identidad nacional, proyecto que nos lleve realmente al respeto al orden constituido, para de esta manera forjar una sociedad con equilibrio y de convivencia social. Ya, Stalin, yo suscribo a plenitud su argumentación y su inquietud. Yo la suscribo, estoy absolutamente de acuerdo. El problema de fondo es la cultura. En otros términos, la cultura cuenta. Si uno no tiene cultura de respeto, uno se va a remolinar para ingresar al bus o al transporte público. Si uno no tiene cultura, a lo mejor no le cede el asiento a un anciano o a una señora. Si uno no tiene cultura, no va a respetar la dignidad del otro ser humano. Ese es un punto. El otro, la prevalencia de la cultura de la corrupción. O sea, la gente va para robar, la gente va para sacar dinero. ¿Cómo explica usted que haya candidatos en provincias, en algunas provincias del Ecuador, que para ser prefectos gastan 5 o 10 millones de dólares en Claro. una campaña? ¿Para qué? Sabe ese candidato que lo que va a hacer es robar. Invierte 10 para sacar 30 o 40 millones. ¿Cómo explica usted que ciudades como Durán, que provincias como Esmeraldas no tengan agua potable? Y yo le puedo demostrar que esas ciudades han recibido a lo largo de los últimos años más dinero para el agua potable que la propia capital de la República del Ecuador. Yo fui concejal 4 años en el municipio de Quito y me parece que con 60 millones de dólares de un préstamo de multilateral garantizamos el agua potable de Quito hasta el año 2030 y en Quito hay una cobertura del 98% de agua potable. Les doy otro ejemplo. Empresas eléctricas como la de la SUAY, la de Azogues, que tienen pérdidas técnicas, que son las técnicas, lo que antes denominaban pérdidas negras, que no supera el 12%. Y usted tiene empresas eléctricas como la de Manabí y otras provincias cuyas Guayas pérdidas también, superan el 50%. Y le voy a 48. dar un ejemplo adicional.